durante 10 años cuidé de su madre enferma y les daba el último dinero. En cuanto la suegra volvió a ponerse de pie, mi esposo trajo a una joven a la casa y me echó tal como estaba. La suegra gritó, aquí tienes tus cosas, lárgate, y me lanzó una almohada vieja. Yo la rompí del dolor, pero entonces de ella cayó. Aquella mujer no me había traicionado, llevaba preparando esta huida muchos años. Hola. Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like, que disfruten la narración. Pero antes de que esa almohada se rompiera, revelando una verdad terrible, y antes de que el mundo de Casimira se derrumbara en un instante, había solo vida. Una vida tranquila, pesada, acostumbrada, en la que cada día se parecía al anterior como 2 gotas de agua. El despertador sonó exactamente a las 4 de la mañana. El sonido era suave, delicado. Casimira lo ponía al mínimo para no despertar a su marido. En la oscuridad del pequeño dormitorio buscó el botón a tientas. Sus dedos, un poco hinchados después de la noche, se deslizaron por el plástico frío. Casimira no saltó de la cama. A los 40 años, después de 10 años de trabajo de pie, el cuerpo necesitaba al menos un minuto para recordar cómo moverse. Se sentó, bajó los pies a la alfombra gastada y frotó sus rodillas doloridas. En el apartamento reinaba un silencio denso, algodonoso, solo interrumpido por la respiración pesada y silbante que venía de la habitación contigua. Allí dormía Eufemia, su suegra. O no dormía, sino que simplemente yacía mirando la oscuridad, como hacía los últimos 10 años después del derrame. Casimira se levantó, se puso una bata vieja, suave, de toalla, del color de la leche hervida, y fue a la cocina. Las tablillas del largo pasillo de la antigua casa crujieron, y ella frunció el ceño como de costumbre, quedándose inmóvil un segundo. Heriberto, su esposo, odiaba que lo despertaran. El día empezaba con agua. Un vaso para ella, para poner en marcha el organismo. La cafetera al fuego, para Heriberto, para que estuviera templado cuando él despertara. Y la preparación de una papilla líquida de maíz para Eufemia. Suave, sin grumos, solo así podía tragarla la mujer enferma. A las 5:30 Casimira ya salía del edificio, inhalando el aire húmedo y frío de la ciudad antes del amanecer. Hasta el comedor escolar, donde trabajaba como jefa de cocina, había media hora de caminata rápida. Los autobuses aún pasaban rara vez, y además ahorrar en el transporte significaba un paquete extra de tortillas. En el trabajo la esperaba su verdadero mundo. Allí, entre enormes ollas de aluminio y el zumbido de los refrigeradores industriales, Casimira se sentía viva. Sus manos anchas, fuertes, con uñas cortas y cuidadas, conocían cada movimiento. Casimira, la picadora de carne, se atascó. Gritó desde la puerta su compañera del turno. Casimira se acercó en silencio al pesado aparato. Un movimiento ágil, un clic, un giro del tornillo, y la máquina volvió a rugir rítmicamente, moliendo la resbaladiza carne de res. Ella amaba ese trabajo. Amaba la pesadez de la masa para las tortillas, que bajo sus manos se hacía dócil y tibia, como un ser vivo. Amaba el olor del cilantro fresco y del comino, que se impregnaba tan profundamente en la piel que ningún jabón podía quitarlo. Era el olor del trabajo honesto. Para el mediodía la espalda empezaba a arder como fuego, pero Casimira solo ajustaba más fuerte el lazo del delantal. Ella sabía para qué era todo eso. Por la tarde, regresando a casa con bolsas pesadas, en una los alimentos, en otra los zapatos de repuesto, lo primero que hacía no era ir con ella misma ni con su marido, sino al cuarto de la suegra. «Buenas tardes, mamá», decía en voz baja, encendiendo la lámpara de noche. Eufemia yacía inmóvil. Su rostro, antes hermoso y autoritario, ahora parecía una máscara de cera amarilla. Solo los ojos vivían. Seguían a Casimira mientras ella le cambiaba la ropa de cama, girando con destreza aquel cuerpo pesado y sin fuerzas. Era un trabajo duro, mover a un adulto, limpiar llagas, alimentar con cucharita. Pero Casimira no sentía repulsión. Veía cómo los ojos de su suegra se suavizaban cuando tomaba el peine y empezaba a peinar lentamente, con cuidado, su cabello canoso y escaso.
En esos momentos, en la habitación flotaba una tranquila gratitud para la que no hacían falta palabras. Heriberto otra vez tiene problemas en el taller, contaba Casimira, acomodándole la manta. Le hablaba como a una persona sana, compartiendo noticias para que Eufemia no se sintiera un mueble. Hay pocos clientes, subieron el alquiler. Pero no pasa nada, saldremos adelante. El próximo mes recibiré una bonificación. Eufemia parpadeó. A Casimira le pareció que en su mirada apareció algo extraño, no gratitud, sino preocupación. Pero lo atribuyó al juego de sombras. Ya entrada la noche, cuando la suegra dormía, Casimira se sentó a la mesa de la cocina. Delante de ella había un cuaderno de cuadros y un delgado montón de billetes. Los contaba por tercera vez, aunque la suma no cambiaba. A ver. Susurraba, siguiendo las líneas con el dedo. Medicinas para mamá $40. Servicios $50. Comida. Separó la mayor parte del dinero y lo puso en un sobre con la inscripción para Heriberto, para el desarrollo. Su marido decía que su taller de autos estaba a punto de comenzar a dar montañas de oro, solo había que invertir un poco. Equipamiento, publicidad, algunas reuniones importantes. Casimira creía. Recordaba a Heriberto joven, lleno de ideas. Pensaba que si lo apoyaba ahora, si le ofrecía su hombro, él volvería a ser aquel chico alegre con el que se casó. Miró sus botas, que estaban en la esquina. El cierre se abría desde hacía 2 meses, tenía que apretarlo con unas pinzas. No pasa nada, pensó ella. Aguantarán otra temporada. Lo importante es que mamá tenga medicinas y que a Heriberto no le duela la cabeza por las deudas. Los cambios empezaron de manera imperceptible, como una grieta en el hielo. Ocurrió un jueves. Heriberto normalmente llegaba a casa tarde, más oscuro que una nube, oliendo a aceite barato de motor, tabaco y cansancio. Se dejaba caer en el sofá y guardaba silencio, mirando la televisión. Pero aquella tarde la puerta se abrió y al pasillo entró un olor. No era el olor del taller. Era un perfume fuerte, dulzón, de ron caro y buen perfume masculino, uno por el que Casimira gastaría 2 salarios. Casimira salió al pasillo, secándose las manos con una toalla. Heriberto estaba frente al espejo, acomodándose el cuello de la camisa. Estaba extrañamente excitado, los ojos le brillaban. «Llegaste temprano», dijo ella, sonriendo. «¿Te caliento la cena?» «No, estoy lleno», soltó él sin siquiera mirarla. Caminó hacia la habitación, observando las paredes como si las viera por primera vez. «Dios, qué tristeza hay aquí, Casimira». «¿Qué?» Ella se desconcertó. «Tristeza, digo. Ese olor». A vejez, a medicinas, frunció la cara, señalando con la cabeza la habitación de su madre. «Estas paredes tan pobres. Vivimos como en una cripta». Casimira se quedó paralizada. Ella limpiaba esos suelos todos los días. Ventilaba las habitaciones durante horas. «Heriberto, ¿qué te pasa? ¿Estás cansado?» Él hizo un gesto de fastidio, fue a la cocina, se sirvió agua, pero no bebió. «Estoy harto. La vida pasa, Casimira. Y nosotros seguimos metidos en este fango». En ese momento se oyó un sonido desde la habitación de la suegra. Casimira fue deprisa. Eufemia no dormía. Estaba sentada, apoyada en las almohadas, mirando hacia la puerta por donde acababa de pasar su hijo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y en sus ojos, normalmente tranquilos o vacíos, brillaba un miedo real, animal. Miraba a su hijo como se mira un incendio o un cuchillo levantado. «Mamá». Casimira corrió hacia ella. «¿Está sentada?» «¿Cómo? ¿Cuándo?» Le tomó la mano y los ojos se le llenaron de lágrimas de alegría. ¿Estaba ocurriendo un milagro? ¿Se estaba recuperando? Pero Eufemia no respondió. Seguía mirando hacia el marco de la puerta donde había pasado Heriberto, y su pecho temblaba. En sus ojos, normalmente quietos, latía un miedo salvaje. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal?»
Casimira olvidó la milagrosa mejoría y se centró en el pánico en los ojos de su suegra. La mano de Eufemia estaba helada y temblaba. ¿Te sientes mal? ¿La presión? Eufemia miró a Casimira. Había súplica en sus ojos. Intentó decir algo, los labios se movieron, pero solo salió un balbuceo incomprensible. Tranquila, tranquila, todo está bien. Casimira la acarició en la cabeza canosa. Es solo el clima. Heriberto está cansado, no lo dice con mala intención. Después de acomodar a la suegra, Casimira volvió al pasillo. Heriberto ya estaba en el baño, el agua corría. Su abrigo colgaba descuidadamente del respaldo de una silla, una manga arrastrándose por el suelo. Casimira suspiró y lo levantó para colgarlo. Era pesado, de buena lana, un regalo de su último cumpleaños, para el cual ella había ahorrado medio año. Instintivamente pasó la mano por los bolsillos para revisar si no había dejado llaves o papeles antes de limpiarlo con el cepillo. Los dedos toparon con algo de papel. Un pequeño bulto rígido. Casimira lo sacó. Era un recibo, un simple recibo de caja. Iba a tirarlo, pero su mirada se enganchó en el nombre de la tienda. Oro Real. El corazón le dio un vuelco. Alisó el papel sobre la mesa. Las letras eran claras, negras sobre blanco. Pendientes de oro con cierre inglés. Inserción, rubí natural. Artículo. Casimira bajó la vista al precio. $350. Lo que ella ganaba en mes y medio de trabajo duro junto a hornos ardientes. Lo que alcanzaría para medio año de medicinas de Eufemia. Se quedó en medio de la cocina, apretando el papel. El ruido del agua en el baño cesó. Heriberto empezó a silbar una melodía alegre y desconocida. Y Casimira miraba el recibo y sentía como un miedo frío y pegajoso le subía del estómago a la garganta. Ella no tenía las orejas perforadas. Nunca llevaba oro. ¿Para quién era aquello? Y en ese instante entendió que el olor a perfume ajeno que percibió cuando su marido entró en la casa no había sido imaginación. Casimira dobló el recibo con cuidado y lo escondió en el bolsillo profundo de su bata. Le temblaban las manos, pero se obligó a calmarse. ¿Y si era un error? ¿Y si lo compró para revenderlo? ¿O para su mamá, para algún aniversario? Las ideas revoloteaban en su cabeza como pájaros asustados. Decidió no preguntar de inmediato. Heriberto estaba de buen humor y no quería arruinar ese raro momento de paz en casa. Simplemente escondió aquel pequeño pedazo de papel, como quien guarda una aguja afilada, esperando que no la hiera. Los 2 días siguientes pasaron entre niebla. Casimira trabajaba, cocinaba, limpiaba, pero todo se le caía de las manos. Sentía las miradas de Heriberto, la observaba de un modo extraño, evaluador, como si calculaba cuánto espacio ocupaba en la casa. Y Eufemia. La suegra se comportaba aún más raro. Casi dejó de comer, se daba vuelta hacia la pared cuando Casimira entraba y pasaba horas mirando la puerta, como si esperara algo. La ruptura llegó el sábado. Casimira volvió del mercado más temprano, cargada de bolsas con papas y cebollas. Era su día libre. Desarmó las compras, se cambió a ropa de casa, una bata vieja y pantuflas suaves, y se dispuso a preparar el almuerzo. Abrió la puerta con su llave y se quedó congelada en el umbral. En el pasillo había maletas ajenas. Rojas, brillantes, con ruedas. ¿Heriberto?, llamó, dejando las bolsas en el suelo. En respuesta, desde la sala llegó una risa. Femenina, clara, tintineante, una risa que heló a Casimira por dentro. Dio un paso adelante y vio algo que su mente se negaba a aceptar. En medio de la habitación estaba Eufemia. No acostada. No sentada en una silla de ruedas. Estaba de pie. Derecha, firme, apoyando una mano en el respaldo del sofá. Llevaba su mejor vestido, ese que Casimira guardaba en el armario para el último camino. Casimira se quedó clavada en la entrada. Las bolsas se deslizaron de sus manos y cayeron con un golpe sordo. Las papas rodaron por el linóleo. Parpadeó una vez, 2, 3, intentando borrar aquella imagen imposible, como se borra un espejismo en el desierto.
Pero Eufemia no desaparecía. Estaba allí. Erguida. La mujer a la que Casimira llevaba 10 años volteando en la cama como a un bebé. La mujer que no podía levantar por sí misma una cuchara. ¿Mamá? La voz salió como un susurro ronco. Casimira dio un paso tembloroso, estirando la mano como si tocara un fantasma. Tú. Estás de pie. ¿Cómo? ¿Cuándo? Las piernas le fallaron. Se aferró al marco de la puerta, sintiendo como el mundo se daba vuelta a su alrededor. 10 años. 10 años de pañales, sábanas mojadas, noches sin dormir. 10 años cargando, lavando, alimentando ese cuerpo. Y todo ese tiempo. Veo perfectamente todo. Veo en que has convertido mi casa. ¿Qué? Casimira retrocedió, chocando con el marco. Yo cuidé de ti 10 años. ¿Yo? ¿Cuidaste? La interrumpió Heriberto, dando un paso adelante. Ya no sonreía. Su rostro estaba torcido en una mueca de repulsión que, al parecer, había contenido durante años. Nos asfixiaste, Casimira. Con tus cuidados, tu guiso, tu olor a pimiento frito. Mírate. Pareces una anciana. Yo necesito vida. Necesito aire. Atrajo hacia sí a la joven Camila, como luego supo Casimira, y la besó en la sien. Camila sonrió con triunfo. Te presento a Camila. Mi mujer amada. Y la nueva dueña de esta casa. Heriberto, ¿qué estás diciendo? Las lágrimas por fin rompieron el dique. Casimira se tapó la boca con la mano para no gritar. Somos familia. Hemos pasado tanto. ¿Familia? Se rió Heriberto, pero su risa era amarga, cortante. Esto fue un error. 10 años de error. Aguanté por mamá, pensé que no soportaría los escándalos. Pero mamá se recuperó. Un milagro, ¿no? Y ahora queremos vivir normal. Sin ti. Casimira miró a Eufemia, buscando en sus ojos al menos una chispa de aquel calor que veía cuando la peinaba. Una sombra de compasión. Pero solo encontró una muralla helada. Ya oíste a mi hijo, gruñó Eufemia. Avanzó hacia Casimira con un paso firme, seguro. Solo eras la criada. La cuidadora. Y te quedaste demasiado tiempo. Tu tiempo terminó. Mamá. ¿Cómo puedes? Casimira se deslizó por la pared. Las piernas no la sostenían. Se quedó sentada en el suelo, mirando desde abajo a las personas que habían sido su vida. Yo los quería. Lo daba todo por ustedes. Basta de lloriqueos. Ladró Heriberto. Levántate y lárgate. Ahora mismo. Tal como estás. Pero no tengo a dónde ir. Susurró ella. No es nuestro problema. Bufó Camila, admirando su manicura. Heriberto agarró a Casimira del codo y la levantó de un tirón. Ella estaba pesada, vencida por el dolor. Pero él la arrastraba hacia la puerta con una fuerza inesperada. Fuera. Gritaba. Fuera de mi vida. Casimira se aferraba a los marcos, al aire, intentando frenarse, intentando entender, despertar de aquella pesadilla. Mamá, dile algo. Suplicó, girándose hacia la suegra. Eufemia estaba en medio del pasillo. Su rostro se había torcido de furia. Agarró la vieja almohada gastada, la misma que Casimira le ponía bajo la espalda todos esos años, la misma a la que cambiaba las fundas, la misma que mullía cada noche. Llévate tus porquerías, ladrona. Chilló Eufemia con una voz que hacía vibrar los oídos. Aquí está tu almohada, donde metiste mi oro. ¿Pensaste que no veía cómo rebuscabas en los armarios? Lárgate. Arrojó la almohada con fuerza a la cara de Casimira. Casimira se quedó paralizada, sin entender. ¿Qué oro? ¿Qué armarios? Pero Heriberto ya le sujetaba la mano. ¿Con qué por eso cuidabas tanto a mamá? Escupió. Buscabas donde guardábamos las joyas. La almohada la golpeó de lleno en la mejilla, pesada, dura, lanzando un polvo viejo al aire.
Heriberto abrió la puerta de un tirón y empujó a su esposa al rellano. La almohada salió volando detrás y cayó en la mugre a sus pies. Y no olvides devolver las llaves. Rugió, arrancando el llavero de sus dedos debilitados. La puerta se cerró de golpe. Sonó el cerrojo. 1, 2, 3 giros. Casimira se quedó en el portal, de pie. Con la bata de casa sobre un suéter viejo y unas pantuflas gastadas. A su lado yacía la almohada sucia. El silencio del edificio le martillaba los oídos más que los gritos. Se arrodilló lentamente ante la puerta. Apoyó la frente contra el metal helado. Pensó que si lloraba, se desharía en polvo. Pero no había lágrimas. Solo un aullido mudo, profundo, naciendo desde lo más hondo de su ser, atascado en la garganta. Así estuvo mucho tiempo. Una vecina del piso de arriba pasó de largo, apartando la vista con desagrado, creyéndola borracha. Después Casimira levantó mecánicamente la almohada. Era lo único que le quedaba de 10 años de vida. La abrazó contra el pecho como a un niño y bajó la escalera. En la calle hacía frío. El viento cortaba hasta los huesos, pero ella no lo sentía. Caminaba por las calles oscuras sin mirar hacia dónde. Los transeúntes se apartaban de aquella mujer en pantuflas, abrazando una almohada vieja. No recordaba cómo llegó a la estación de autobuses. Sus pies la llevaron solos, al lugar donde siempre hay gente sin rumbo. En el bolsillo de la bata, entre migas y el recibo de los pendientes, apareció un billete arrugado de $10, el vuelto del mercado que olvidó sacar. Le alcanzó para una cama en el dormitorio de los trabajadores de la estación. La habitación era para 6 personas. Olía a humedad, a calcetines ajenos y a tabaco barato. Casimira se sentó al borde de la cama hundida con somier metálico. Los muelles chirriaron. Puso la almohada en sus rodillas. Sus manos, rojas por el frío y por el trabajo, empezaron a acariciar la funda descolorida. Y entonces se rompió. Casimira se dobló en dos, hundiendo la cara en la almohada que olía a un hogar que ya no existía. Los hombros le temblaron en espasmos. De su pecho salió un sonido áspero, casi un ladrido, como una tos. Las lágrimas brotaron en torrente, ardientes, rabiosas, interminables. Aulló en la almohada, mordió la tela para no despertar a las demás, se arañó las rodillas con las uñas. Toda su vida, todos sus sacrificios, cada noche en vela, cada dólar ahorrado, todo había sido arrojado a su cara como basura. ¿Eufemia caminaba? ¿Había caminado todo este tiempo? ¿O empezó a caminar hace poco y lo ocultó? ¿Se confabularon a sus espaldas? Mientras ella fregaba los suelos y preparaba caldos, ¿ellos se reían de ella? El dolor era físico. Sentía como si un cuchillo oxidado le girara por dentro. Se mecía sobre la cama, apretando la almohada hasta blanquear los nudillos. Estaba sola. Completamente sola en ese mundo enorme y frío. Vieja, inútil para todos, traicionada por quienes más quería. Lloró hasta quedarse sin fuerzas. Hasta que no quedó nada, solo un vacío hueco por dentro y una funda empapada bajo su mejilla. La mañana no empezó con el despertador, sino con la tos de una desconocida junto a su oído. Casimira abrió los ojos, y por un segundo pensó que estaba en casa y que quien tosía era su suegra. Su mano buscó instintivamente el vaso de agua en la mesilla, pero encontró el vacío. Se sentó en la cama chirriante. La realidad cayó sobre ella como una losa de cemento. Una habitación ajena. Olores ajenos. Y la almohada vieja que había abrazado toda la noche como un salvavidas. Casimira se levantó. Sus movimientos eran lentos, mecánicos. Se lavó la cara con agua helada del grifo oxidado del pasillo, mirando su rostro en un trozo de espejo. Una mujer desconocida le devolvía la mirada, párpados hinchados, labios grises, mirada apagada. No pasa nada, le dijo a su reflejo. Su voz era ronca, extraña. Ahora lo arreglaremos. Esto es solo un error. Una mala pesadilla. Ella no podía creer que 10 años de vida pudieran tacharse en una sola noche. En su cabeza rebotaba una idea: estoy registrada allí. Mis cosas están allí.
Mi vida está allí. 2 horas después estaba frente a la puerta de su propio apartamento. A su lado un cerrajero flaco se movía de un pie al otro con su maletín. Aquí, Casimira señaló la cerradura. Perdí las llaves y mi esposo está en el trabajo. El cerrajero asintió, se agachó y sacó sus herramientas. Pero apenas tocó la cerradura, la puerta se abrió. En el umbral estaba Heriberto. Con ropa de casa, una taza de café en la mano. Parecía descansado, tranquilo, incluso satisfecho. Lo sabía, sonrió con desdén, mirando a su esposa por encima de la cabeza del cerrajero. ¿Venías a forzar la puerta? Heriberto, déjame pasar, dijo Casimira en voz baja. Necesito recoger mis cosas. Mis documentos. Tus cosas están en la basura, donde deben estar, dio un sorbo al café. Y los documentos te los mandaré por correo. Si te portas bien. ¿Qué significa portarse bien? La voz de Casimira tembló. Este también es mi apartamento. Yo invertí dinero. La reforma, los muebles. El apartamento lo heredé de mi padre, la interrumpió con pereza. Antes del matrimonio. Aquí no eres nadie. Una mantenida. Señor, ¿se va usted o llamo a la policía? Heriberto miró al cerrajero. Este, al percibir el peligro, guardó rápidamente los instrumentos. Disculpen, asuntos de familia no son lo mío, balbuceó, y se apresuró hacia el ascensor. Casimira quedó sola frente a la puerta que se había cerrado. El metal brillaba frío bajo la luz amarillenta. Era una puerta nueva. Fuerte, cara, con cerradura de seguridad. La había cambiado en una noche. Estaba preparado, la atravesó el pensamiento. Hace tiempo que estaba preparado. ¿Y yo? Yo no vi nada. Recordó cómo un año atrás Heriberto le pidió firmar unos papeles para impuestos. Ni los leyó. Firmó porque estaba cansada después del turno, porque confiaba. «Qué tonta soy», pensó apoyando la frente en la pared fría. Le entregué todo yo misma. Cerré los ojos voluntariamente. En el comedor del colegio la miraban con lástima. Los rumores vuelan rápido. Casimira, aguanta, le susurró su compañera Ismenia, metiéndole un tamal en el bolsillo. Todos los hombres son unos desgraciados. Ismenia, ¿me podrías prestar dinero? Casimira miraba al suelo, arrugando el delantal. Hasta la paga. O pedir un adelanto a la jefa. Ismenia desvió la mirada. Ay, Casimira. Tú sabes, tengo créditos. ¿Y la jefa? Ella conoce a tu Heriberto, le arregla el carro. No va a querer meterse. Él está loco, es capaz de venir aquí y armar un escándalo. Casimira entendió. No habría ayuda. La gente no temía a Heriberto, temían la desgracia ajena como si fuera contagiosa. Por la tarde fue a un abogado. El despacho estaba en un semisótano, olía a café barato y polvo. Un chico joven, con el saco arrugado, revisó su pasaporte un buen rato y luego buscó algo en el ordenador. La situación es difícil, dijo al fin, quitándose las gafas. El apartamento es propiedad personal de él. Para demostrar tus aportes a la reforma se necesitan recibos, contratos. ¿Los tienes? Casimira negó con la cabeza. Todos los recibos estaban allí, en una caja de zapatos, en el armario que ahora abría otra mujer. ¿Y las cuentas? Preguntó con esperanza. Teníamos una cuenta conjunta. Yo depositaba allí todo mi sueldo. El abogado tecleó. La cuenta se cerró hace 3 días. Los fondos han sido retirados. ¿Por quién? Por el titular. Vargas Heriberto. Casimira sintió que el suelo se desmoronaba. Pero ese dinero también era mío. Exclamó. Habíamos ahorrado para las medicinas de mamá, para emergencias. ¿Le diste algún poder? ¿O la tarjeta estaba a su nombre? A su nombre. Me dijo que así era más cómodo para el negocio. El abogado abrió las manos. Entonces, legalmente son sus fondos. No podrás demostrar nada. Lo siento mucho. Salió a la calle. Caía nieve húmeda.
La ciudad, que ayer todavía era su hogar, ahora parecía un laberinto hostil. Cada casa iluminada le recordaba que ya no tenía nada. Casimira regresó al dormitorio. Las compañeras aún no habían llegado, la habitación estaba en silencio. Se sentó en su cama sin quitarse el abrigo. A su lado estaba la almohada. Vieja, manchada, con plumas saliéndose. La rabia llegó de golpe. No era la lástima llorosa de la noche anterior. Era furia. Ardiente, cegadora, furia contra su propia ceguera. Es mi culpa, pensaba mirando la almohada. 10 años construyendo un castillo en la arena. 10 años alimentándolos, lavándoles la ropa, compadeciéndolos. Y ellos se reían. Estaban esperando el momento. Recordó la cara de la suegra. Esa con la que le había lanzado aquella cosa con desprecio. Llévate tus trastos. ¿Trastos?, susurró Casimira. Su mirada cayó sobre unas tijeras de cocina que una compañera había dejado en la mesilla. Grandes, pesadas, para cortar pescado. Casimira las agarró. Las manos ya no le temblaban. No necesito sus limosnas, escupió en la soledad. No quiero nada de ustedes. Clavó la hoja en la tela de la funda. El sonido del desgarro retumbó en el silencio como un disparo. Cortaba la almohada con furia, como si no fuera tela sino su vida pasada. Las plumas volaron por todas partes, posándose en su pelo, en el abrigo, en el suelo como nieve blanca. Malditos sean. Gritaba en un susurro, rajando el grueso algodón. Atragántense con su dinero. Atragántense con ese apartamento. Desgarraba la tela sintiendo un extraño alivio. Con cada movimiento de las tijeras, algo dentro de ella se liberaba. No volvería a suplicar. No se humillaría bajo una puerta. Sobreviviría. Sola. Voy a empezar de cero, exhaló, haciendo otro corte. Voy a ganar mi dinero. Voy a poder. Las tijeras chocaron con algo duro dentro de la almohada. Un sonido sordo, ajeno al plumón. Casimira se detuvo. Las tijeras quedaron atascadas. Tiró de ellas, agrandando el corte, y metió la mano en la nube de plumas. Sus dedos tocaron algo frío, metálico, envuelto en una tela. Y también papel. Mucho papel. El corazón de Casimira se le subió a la garganta. Sacó el objeto lentamente hacia la luz. Cayó al linóleo sucio con un golpe opaco, levantando una nube de polvo. Casimira se sobresaltó y retiró la mano como si se hubiera quemado. En el suelo, entre plumas blancas, había una bolsita de terciopelo gastada, de color granate oscuro, y un fajo de papeles sujeto con una goma de farmacia. Casimira miró hacia la puerta, por si alguien la veía. El pasillo estaba silencioso. Rápidamente recogió la bolsita. Pesaba. Mucho más de lo que debía pesar algo tan pequeño. Con dedos temblorosos desató el cordón y volcó el contenido sobre la palma. Oro. Oro opaco, macizo. 2 anillos de matrimonio gruesos, un anillo con un enorme rubí, como una gota de sangre seca, y un reloj con pulsera de oro. Casimira los reconoció al instante. Era el ajuar de Eufemia. Las mismas joyas sobre las que la suegra, 5 años atrás, había dicho, las vendí, Casimira. Todo lo vendí para darle a Heriberto para las deudas. No quedó nada. Casimira lloró entonces de pena por la anciana que había entregado lo último por su hijo. Y ahora ese oro le quemaba la mano. Dejó las joyas a un lado y tomó los papeles. Eran hojas arrancadas de un cuaderno escolar, llenas de una letra pequeña y temblorosa de Eufemia. 12 de marzo. Heriberto tomó $50 del monedero de Casimira. Creyó que dormía. 4 de abril. Desapareció un anillo de turquesa. Heriberto dijo que Casimira lo perdió. Yo lo vi esconderlo en su bolsillo. 20 de mayo. Otra vez pidió dinero. Amenazó con mandarme a un asilo si no decía dónde estaba el oro. Casimira leía y las letras se le borraban ante los ojos. La suegra lo sabía todo. Todos esos años estuvo tumbada, fingiendo ser inválida y sorda, y anotó cada crimen de su hijo.
Vio cómo Heriberto robaba a su esposa. Vio cómo mentía. ¿Por qué te callaste? Susurró Casimira apretando la hoja. ¿Por qué lo guardaste? Llamaron a la puerta. Suave, inseguro. Casimira dio un salto, metió rápido el oro y los papeles bajo el colchón, tapándolos con la almohada. ¿Quién es? ¿Casimira? Soy yo. Alia. Alia. La hermana menor de Heriberto. Una mujer callada, tímida, que trabajaba como secretaria en alguna oficina. Iba poco a su casa, le tenía pavor al hermano. Casimira abrió la puerta. Alia estaba en el pasillo, envuelta en un impermeable mojado. Estaba pálida, con los labios mordidos hasta sangrar. En las manos apretaba una carpeta gruesa. ¿Puedo pasar? Su voz temblaba. No tardaré. Solo que Heriberto no puede enterarse. Casimira se hizo a un lado. Pasa. Alia entró, mirando a todas partes como si esperara una emboscada. Se sentó en el borde de la silla sin quitarse el abrigo y puso la carpeta sobre las rodillas. Sus manos temblaban. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Casimira, sentándose enfrente. Tu compañera Ismenia me lo dijo. Fui al comedor a buscarte. Casimira, necesito decirte algo. Es terrible. Casimira esbozó una sonrisa amarga. ¿Peor que me echaran a la calle como a un perro? Sí, Alia levantó los ojos, llenos de pánico. Mucho peor. Heriberto pidió un préstamo. Un préstamo enorme usando como garantía el apartamento y el taller. ¿Y qué? Casimira se encogió de hombros. El apartamento es suyo. Que lo malgaste si quiere. ¿A mí qué? ¿No entiendes? Alia se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. Te puso como garante. Casimira se quedó inmóvil. ¿Cómo? Yo no firmé nada. Falsificó tu firma. Alia abrió la carpeta y sacó una copia del contrato. Mira. Aquí. Casimira tomó el papel. En la casilla de garante aparecía su apellido y una firma torcida, parecida, pero no suya. Lo hizo hace un mes, continuó Alia. Cuando mamá aún estaba en cama. Sabía que el negocio iba a quebrar. Sabía que no pagaría. Y sabía que el banco vendría por ti. Casimira miraba la firma mientras una malla de horror empezaba a encajar en su mente. ¿Entonces me echó ahora a propósito? No, Alia negó con la cabeza. No entendiste. Fue mamá quien lo obligó a echarte. ¿Qué? Casimira frunció el ceño. ¿Mamá? Pero si me tiró la almohada. Casimira, escúchame, Alia le tomó la mano. Su palma estaba fría y húmeda. Mamá supo del préstamo hace una semana. Escuchó a Heriberto presumir ante Camila que colgaría la deuda sobre ti y que él se declararía en quiebra. Te quedarías sin casa, sin dinero y con una deuda gigantesca. Trabajarías el resto de tu vida para pagar ese crédito. Casimira guardó silencio, intentando procesar. ¿Y qué hizo mamá? Montó ese teatro, susurró Alia. Se levantó. Empezó a gritar. Hizo todo para que Heriberto te sacara de la casa de inmediato. Antes de que el banco iniciara el cobro. Antes de que te llegara la notificación oficial. Me echó para salvarme, la voz de Casimira tembló. ¿Pero por qué tan cruel? ¿Por qué no decirme la verdad? Porque Heriberto vigilaba cada uno de sus pasos. Exclamó Alia. Tiene micrófonos por todas partes, es un paranoico. Si hubiera descubierto que ella estaba de tu lado, él. No sé qué hubiera hecho. La hubiera metido en un psiquiátrico, encerrado. Pero así, él creyó. Creyó que ella estaba con él. Que también te odiaba. Casimira recordó los ojos de Eufemia cuando lanzó la almohada. Furia. Pero, ¿era furia contra ella? ¿O furia de desesperación? ¿Y la almohada? Murmuró Casimira. Gritó: llévate tus trastos. Había algo dentro, ¿verdad? Alia miró la funda rasgada sobre la cama.
Mamá me decía de niña, si algún día tienes que huir, agarra la almohada. Es su escondite. Casimira asintió lentamente. El oro. Y los apuntes. Alia soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Entonces lo logró. Volvió a la carpeta. Pero no es todo. Heriberto cree que es muy listo. Pero olvidó que yo trabajo con documentos. Sacó otra hoja. Era un extracto del registro horario de la cocina escolar, con sello y firma de la directora. Mira la fecha, Alia señaló con el dedo. 20 de marzo. El día en que se firmó el préstamo. En el contrato figura la hora de la firma, 14:00. Presencia obligatoria del garante. Casimira se hizo a un lado. Entra. Alia pasó, mirando alrededor como si esperara una emboscada. Se sentó al borde de la silla sin quitarse el abrigo y puso la carpeta sobre las rodillas. Sus manos temblaban. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Casimira, sentándose enfrente. Tu compañera Ismenia me lo dijo. Fui al comedor. Casimira, necesito decirte algo. Es horrible. Casimira soltó una risa sin alegría. ¿Peor que ser echada a la calle como un perro? Sí, Alia levantó la vista y sus ojos estaban llenos de terror. Mucho peor. Heriberto pidió un préstamo. Un préstamo enorme con la casa y el taller como garantía. ¿Y qué? Casimira se encogió de hombros. El apartamento es suyo. Que haga lo que quiera con él. ¿A mí qué? No entiendes, susurró Alia, inclinándose hacia adelante. Te puso como garante. Casimira se quedó inmóvil. ¿Cómo? Yo no firmé nada. Falsificó tu firma. Alia abrió la carpeta y sacó una copia del contrato del préstamo. Mira. Aquí. Casimira tomó el papel. En la casilla de garante estaba su apellido y una firma torcida, parecida, pero no suya. Lo hizo hace un mes, dijo Alia apresuradamente. Cuando mamá aún estaba en cama. Él sabía que el negocio iba a quebrar. Sabía que no pagaría. Y sabía que el banco iría por ti. Casimira miró la firma. Empezaba a formarse una imagen terrible en su mente. ¿Entonces me echó ahora a propósito? No, Alia negó con la cabeza. No entiendes. Fue mamá quien lo obligó a echarte. ¿Qué? Frunció el ceño Casimira. ¿Mamá? Pero si me lanzó la almohada. Casimira, escúchame, Alia le tomó la mano, estaba fría, húmeda. Mamá lo supo hace una semana. Escuchó a Heriberto jactarse ante Camila de que te cargaría la deuda y él se declararía en bancarrota. Te quedarías sin casa, sin dinero, con una deuda enorme. Trabajarías para ese crédito el resto de tu vida. Casimira permaneció en silencio. ¿Y qué hizo mamá? Montó ese espectáculo, susurró Alia. Se levantó. Gritó. Hizo todo para que Heriberto te echara cuanto antes. Antes de que el banco empezara los trámites. Antes de que tú recibieras la notificación oficial. Me echó para salvarme, la voz de Casimira tembló. ¿Pero por qué tan cruel? ¿Por qué no decirme la verdad? Porque Heriberto vigilaba cada paso que daba. Soltó Alia. Tiene micrófonos por todas partes. Es un paranoico. Si descubría que mamá estaba de tu lado, él. No sé qué hubiera hecho. La habría metido en un psiquiátrico. La habría encerrado. Pero así, él creyó. Creyó que ella también te odiaba. Casimira recordó los ojos de Eufemia cuando le lanzó la almohada. Furia. ¿Pero contra ella? ¿O contra el destino? ¿Y la almohada?, murmuró Casimira. Ella gritó: llévate tus trastos. Había algo dentro, ¿verdad? Alia miró la funda rota sobre la cama. Mamá siempre decía, si algún día tienes que huir, agarra la almohada. Era su escondite. Casimira asintió lentamente. El oro. Y los apuntes. Alia suspiró profundamente. Gracias a Dios. Entonces lo logró.
Buscó algo más en la carpeta. Pero hay más. Heriberto cree que es muy listo. Pero olvidó que yo trabajo con documentos. Sacó otra hoja, un registro de asistencia de la cocina escolar, con sello y firma de la directora. Mira la fecha, Alia señaló. 20 de marzo. El día en que se firmó el préstamo. En el contrato figura la hora, 14:00. Presencia obligatoria del garante. Casimira miró el registro. Yo estaba en turno. De 6 de la mañana a 8 de la noche. Exacto, Alia esbozó una débil sonrisa por primera vez. En nuestra ciudad solo hay 2 notarios que hacen esas certificaciones. Averigüé. El que validó tu firma ya está siendo investigado por otros fraudes. Esta constancia es tu coartada. Con ella puedes demostrar que la firma es falsa. Declararán el préstamo inválido respecto a ti. Casimira tomó el documento. Una simple hoja de papel, pero pesaba más que todo el oro del mundo. ¿Por qué me ayudas, Alia? Preguntó en voz baja. Es tu hermano. Alia bajó la mirada. Porque soy una cobarde, Casimira. He callado toda mi vida. Vi cómo maltrataba a mamá, cómo se aprovechaba de ti. Y callé. Tenía miedo de que también me lastimara. Pero cuando tuvo el valor de hacer eso, levantarse, actuar, entendí que ya no podía quedarme al margen. Levantó los ojos. Tenía lágrimas. Perdóname por haber callado tantos años. Casimira miró a aquella mujer tan rota y cansada como ella. No tenía la fuerza de Eufemia, ni la crueldad de Heriberto. Pero tenía conciencia. Gracias, dijo Casimira. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad encendía sus luces. En algún lugar, en su antiguo hogar, Heriberto brindaba con Camila celebrando su victoria. Creía haberla destruido. Casimira apretó la constancia en la mano. ¿Entonces soy libre? Preguntó sin girarse. Libre de la deuda, sí, respondió Alia. Si vas a la policía con este documento. Casimira se volvió. Su rostro ya no era el mismo. No había miedo. No había confusión. Había algo duro, frío, nuevo. No iré solo a la policía, dijo. Iré más allá. Sacó el oro de debajo del colchón. El brillo apagado de los anillos se reflejó en sus ojos. Tengo capital inicial. Y tengo libertad. No voy a vengarme, Alia. Solo voy a vivir. De verdad. Alia la miró con sorpresa y tímida esperanza. Tú puedes, Casimira. Eres fuerte. No soy fuerte, negó ella. Estoy muy enfadada. Y muy hambrienta de vida. Guardó cuidadosamente los documentos en la carpeta. Ahora tenía un plan. Casimira no fue corriendo a la casa de empeño. El oro ardía en sus manos, pero la razón le decía que era su único seguro, su reserva para una catástrofe. Venderlo ahora por migajas sería quedarse sin nada. En vez de eso, hizo lo que mejor sabía hacer. Empezó a cocinar. El anuncio del Festival Regional Tradiciones del Sabor estaba en la parada del autobús por donde pasaba cada día. El premio era pequeño, pero a Casimira no le interesaba el dinero. Tenía que demostrarse a sí misma, al mundo, a Heriberto, que valía algo sin su permiso ni sus migajas. Pidió prestados $10 a Ismenia para comprar ingredientes. Compró la harina de maíz más simple, queso fresco, un buen trozo de cerdo y cilantro. En la cocina del dormitorio, bajo las miradas torcidas de las vecinas, hizo magia. Sus tamales eran pequeños y perfectos como perlas. La masa, suave, aireada, firme para sostener el relleno jugoso y aromático. Los formó toda la noche, y en el ritmo de sus manos se disolvieron su rabia, su rencor, su miedo. Solo quedó el oficio puro. En el festival, entre las ruidosas carpas de tacos y quesadillas, nadie se fijó al principio en su modesta mesa. Casimira, con su delantal blanco impecable, la espalda recta, simplemente esperaba. El primero en acercarse fue un hombre rechoncho con un abrigo caro. Observó sus tamales con escepticismo, tomó uno.
Casimira vio cómo cambiaba su expresión. Cómo se le alzaban las cejas, cómo cerraba los ojos disfrutando. Divinos, dijo simplemente. Esto es como en la cocina de mi abuela, pero mejor. Al mediodía ya tenía cola. Pedían repetición, preguntaban la receta, daban las gracias. Casimira sonreía. Por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa era verdadera. Se sentía necesaria. No una criada. No una sombra. Una maestra. Al atardecer, mientras recogía las bandejas vacías, el hombre del abrigo volvió. Me llamo Pancracio, se presentó, dándole una tarjeta. Soy dueño del restaurante Ciudad Vieja. Mi chef renunció la semana pasada. Necesito a alguien que entienda el alma de la cocina tradicional mexicana. Te necesito a ti. Casimira tomó la tarjeta. El papel era grueso, caro. No soy chef profesional, dijo con sinceridad. Solo soy una cocinera de comedor escolar. No me importan los diplomas, Pancracio hizo un gesto despreocupado. Me importa el sabor. Sus manos son de oro. Venga mañana. El salario será digno. Y vivienda, si hace falta, tenemos un apartamento de servicio. Casimira caminaba a casa apretando en la mano el sobre con el premio y la tarjeta. El viento golpeaba su rostro, pero ya no le parecía frío. Era fresco. Olía a primavera. 3 días después se mudó. El apartamento de servicio era un pequeño estudio en las afueras, pero estaba limpio. Tenía su propio baño. Había silencio. La primera noche en el nuevo lugar, Casimira no pudo dormir. Yacía sobre sábanas crujientes y frescas, escuchando la calma. Nadie roncaba detrás de la pared. Nadie la llamaba para cambiar pañales. Nadie daba portazos llegando borracho. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía, parpadeando con luces dispersas. Lo logré, susurró. Sobreviví. El trabajo en Ciudad Vieja era duro, pero era otra clase de dureza. Era vértigo creativo. Pancracio le dio carta blanca para renovar el menú. Casimira añadió sus tamales, sus infusiones caseras, los chilaquiles con salsa verde. Los clientes estaban encantados. El primer salario le pareció inmenso. Sostuvo el fajo de billetes sin creerlo. Antes, ese dinero habría desaparecido en el pozo sin fondo del negocio de Heriberto. Ahora era solo suyo. Guardó una parte para vivir, y el resto, para su sueño. Desde hacía tiempo quería un pequeño local donde servir comida casera de verdad. Sabía que se necesitaría tiempo. Trabajaba, ahorraba cada dólar y estudiaba el mercado de alquileres y equipamiento gastronómico. Aquella noche, sentada en la cocina de su estudio, bebiendo café con canela, sintió una tranquilidad como hacía años no sentía. El oro de Eufemia estaba en un escondite seguro. Los documentos de la falsificación de firma y la constancia de Alia estaban en una caja bancaria. Casimira sabía que tenía armas contra Heriberto, pero no deseaba usarlas. Quería olvidar. Que viva como quiera, pensaba mirando el atardecer. Que se ahogue en sus deudas. No gastaré mi vida en él. Ya me fui. Creía que lo peor había quedado atrás. Que había pasado la página. Que la pesadilla de la almohada, la traición y la humillación había quedado en otra vida. Sacó su teléfono. En la pantalla apareció un mensaje de Alia: Heriberto está furioso. El banco llama cada día. Te está buscando. Casimira sonrió y borró el mensaje. ¿Qué busque?, dijo en voz alta. Para él ya no existo. Yo soy Casimira Vargas, chef. Dueña de mi destino. Se estiró, sintiendo un cansancio agradable en los músculos. Mañana sería un nuevo día. Haría las gorditas de carne que encantaron a los clientes la tarde anterior. Luego iría a gestionar los papeles del food truck. Y por la noche quizás iría al cine. Sola. Se compraría un enorme cubo de palomitas y reiría con una comedia. La vida al fin parecía ofrecerle su lado luminoso. Era libre. Era fuerte. Había ganado.
Eso pensaba cuando se durmió, con el sueño tranquilo de quien confía en el mañana. No sabía que el día siguiente ya le tenía preparado un golpe nuevo, tan grande que el dolor anterior parecería un rasguño. La mañana empezó con un estruendo. Casimira estaba en la cocina del restaurante, extendiendo masa para las tortillas matutinas, cuando las puertas del salón se abrieron de golpe, chocando contra las paredes. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa ladrona? La voz de Heriberto rompió la calma acogedora de Ciudad Vieja como una lata abierta con un cuchillo. Los meseros se paralizaron. Pancracio, que salió de su oficina al oír el ruido, frunció el ceño. Casimira se limpió la harina del delantal. El corazón se le desplomó. Sabía que llegaría ese momento, pero esperaba que no así. No tan pronto. No allí, en su refugio. Salió al salón. Heriberto estaba en medio, rojo, despeinado, como un toro enfurecido. A su lado, taconeando nerviosa, estaba Camila. Ya no lucía tan impecable como aquel día, tenía ojeras marcadas y el bolso caro estaba desgastado. «Aquí estás», escupió Heriberto al verla. Avanzó hacia ella, tumbando una silla. ¿Creías que podrías esconderte? ¿Creías que podías huir con lo robado? Heriberto, ¿qué haces aquí? La voz de Casimira era baja pero firme. Evitó mirar a sus colegas asustados. Vete. Estás asustando a los clientes. ¿Clientes? Chilló Camila. Me importan un comino tus clientes. Nos robaste. Devuélvenos el oro, vieja bruja. ¿Qué oro? Casimira fingió no entender, aunque por dentro todo se le encogió. No te hagas. Rugió Heriberto. Mamá me lo contó todo. Te vio hurgando entre sus cosas antes de irte. Te vio robar su ajuar. Los anillos, el reloj. Son reliquias familiares, valen una fortuna. Casimira calló. Comprendió, Eufemia había vuelto a actuar. Al decirle a Heriberto que ella había robado el oro, le dio un motivo para buscarla. ¿Pero por qué? ¿Para que él la encontrara? ¿O para? Yo no robé nada, dijo Casimira, mirándolo directo a los ojos. Tú me robaste 10 años de vida. Heriberto se acercó. Olía a alcohol rancio y ropa sudada. Ya no quedaba ni rastro del hombre impecable que la echó de casa. Solo la esencia, rabiosa, miserable. Escúchame bien, le escupió en la cara. Ya tengo hecha la denuncia. Robo agravado. Te van a meter presa, Casimira. 5 años mínimo. En la cárcel vas a pudrirte rápido. Casimira sintió como las manos se le enfriaban. Pero hay una salida, sonrió Heriberto, retorcido. Sacó un papel arrugado del bolsillo. Firma esto. ¿Qué es? Un reconocimiento de deuda. Tú te haces cargo del préstamo. Completo. Y entonces retiro la denuncia por el robo. ¿Estás loco? Susurró Casimira. No voy a pagar tus deudas. Sé que falsificaste mi firma. Tengo pruebas. Heriberto soltó una carcajada ronca. ¿Pruebas? ¿Cuáles? ¿La constancia de tu trabajo? Mi abogado la va a destrozar. Dirá que te la hizo la directora después. ¿Y la pericia caligráfica? ¿Sabes cuánto tardan? Meses. Y mientras tanto tú vas a estar en prisión preventiva por el robo. El oro está contigo, lo sé. Lo encontrarán en un allanamiento y listo, se acabó. Se inclinó a su oído, y otra cosa, Casimira. El apartamento ya no existe. Casimira se estremeció. ¿Qué? Lo vendí. Ayer. A un desarrollador. Por efectivo. En sus ojos brilló un triunfo demencial. Necesitaba la plata para cerrar deudas de juego. Así que aunque tú pruebes algo, no hay de dónde sacarme nada. Estoy limpio como un santo. Pero tú cargas el crédito. Y ahora además tienes encima una causa penal. Casimira perdió el equilibrio. Pancracio la sostuvo del brazo. Joven, dijo con voz helada, salga de mi local. O llamo a seguridad.
Cállate, viejo, escupió Heriberto. Pero entonces volvió a mirar a Casimira. Y su expresión cambió. La rabia se apagó, quedó una especie de tristeza alcoholizada, casi infantil. La culpa es tuya, Casimira, dijo en voz baja, y esa calma resultaba más aterradora que los gritos. Tú me hiciste así. Yo. Casimira casi perdió el aliento. Yo te alimentaba. Te vestía. Te protegía. Exacto. Gritó, golpeando la mesa con el puño. Me asfixiaste con tus cuidados. Todo lo decidías. Heriberto, come. Heriberto, ponte la chaqueta. Heriberto, no inviertas en eso, vas a perder. Me tratabas como a un idiota, como a un niño. Tú mataste al hombre que había en mí. Casimira quedó inmóvil. Las palabras le dolieron más que una bofetada. Siempre tan correcta, tan santa, continuó Heriberto, y había dolor auténtico en su voz. Y yo, a tu lado, me sentía una basura. Nunca creíste en mí. Solo me soportabas. Me compadecías. ¿Sabes lo humillante que es eso? ¿Que tu mujer te mire como a un perro enfermo? Casimira lo miró. Y de pronto lo entendió. Tenía razón. Ella recordaba cómo rehacía silenciosamente su trabajo, cómo colocaba billetes en su billetera para que él no notara lo que gastaba, cómo asentía a sus ideas absurdas para evitar discusiones. No había sido su pareja. Había sido su madre. Lo protegió de los errores, impidiéndole crecer. Alimentó sus debilidades para sentirse útil, fuerte, imprescindible. Sí, dijo Casimira en voz muy baja. Tienes razón. Heriberto se detuvo en seco. Esperaba gritos, excusas, insultos. Pero no eso. Soy culpable, Casimira levantó la cabeza. Las lágrimas se habían secado. La mirada se volvió clara. Yo te hice inválido, Heriberto. Pensé que era amor, pero era soberbia. Me gustaba ser tu salvadora. Me gustaba pensar que sin mí te perderías. En la sala cayó un silencio denso. Camila dejó de masticar chicle. Pancracio dio un paso atrás, dejándoles espacio. Pero eso no te justifica, dijo Casimira con firmeza. Yo me equivoqué, sí. Pero yo no falsifiqué firmas. Yo no robé dinero a una madre. Yo no eché a alguien a la calle en pleno frío. Yo no traicioné. Dio un paso hacia él. ¿Dices que maté al hombre que había en ti? No, Heriberto. El hombre no muere por cuidados de una mujer. Muere cuando se esconde detrás de la falda de una mujer. Cuando roba a los suyos. Cuando culpa a otros de sus fracasos. Tú mismo te mataste. Heriberto la miraba con odio mezclado con miedo. La mujer que tenía enfrente no era la Casimira dócil de antes. Era otra. Fuerte. Peligrosa. Firma. Chilló, perdiendo el control. Le metió el papel y el bolígrafo casi en la cara. O llamo a la policía. Ahora mismo. Tengo testigo, Camila va a confirmar que vio el oro contigo. Confirmo, piaba Camila. Claro que confirmo. Casimira miró el papel. Las manos temblorosas de él. Sus ojos huidizos. La trampa estaba cerrada. Si no firmaba, cárcel. Si firmaba, esclavitud de por vida. No había apartamento. No había dinero. Solo una deuda imposible y una acusación de robo. Todos sus sueños del furgón, de la libertad, se desmoronaron. Estaba atrapada de nuevo. Y esta vez no había salida. Está bien, dijo con un hilo de voz. Firmaré. Casimira, no. Exclamó Pancracio. No, repitió ella, mirando a Heriberto. Pero solo con una condición. ¿Qué condición? Heriberto se tensó. Quiero ver a mamá. Ahora. Tráela. Firmaré solo delante de ella. Heriberto entrecerró los ojos. ¿Para qué quieres a esa vieja? Quiero mirarla a los ojos, mintió Casimira. Quiero que vea cómo su hijo me destruye del todo. Heriberto sonrió con malicia.
Le gustó la idea. Su triunfo sería perfecto. Bien. Camila, quédate y vigílala. Vuelvo en un momento. Salió corriendo del restaurante. Casimira se dejó caer en una silla. Las piernas no la sostenían. Sabía lo que hacía. Era su última oportunidad. Una que solo Eufemia podía darle. Si Alian no se había equivocado. Si Eufemia estaba de verdad de su lado. ¿Y si no? Entonces Casimira acababa de poner su cabeza en la soga. Se quedó en una mesa del rincón, mirando su café frío. Camila, masticando chicle de forma ruidosa, revisaba el móvil sin quitarle un ojo. Pancracio caminaba de un lado a otro, limpiando vasos ya brillantes, pero Casimira le hizo un gesto para que no interviniera. Pasó una hora. Luego media más. Por fin un coche se detuvo en la entrada. La puerta se abrió y Heriberto entró. Parecía un conquistador trayendo su botín. Prácticamente arrastraba a su madre. Pero Eufemia ya no era la furia que había expulsado a Casimira. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón. Llevaba un abrigo viejo y un pañuelo torcido. El rostro, gris y agotado. Aquí está, soltó Heriberto, sentando a su madre frente a Casimira. ¿Ya la viste? Firma. Casimira levantó la vista. Buscaba algún signo en ese rostro. Un guiño. Un gesto. Pero Eufemia estaba con la cabeza baja, mirando sus manos nudosas en el regazo. Mamá, susurró Casimira, ¿de verdad crees que soy una ladrona? Eufemia no respondió. Vamos. Gritó Heriberto, empujando a su madre por el hombro. Dile. Dile cómo revisaba tus armarios. Eufemia levantó la cabeza lentamente. Sus ojos encontraron los de Casimira. Y en ese instante la máscara cayó. No había odio en su mirada. Había un dolor inmenso, insondable, amor. Un amor tan grande que a Casimira se le cortó la respiración. Creo que eres una tonta, Casimira, gruñó Eufemia. Su voz fue baja, pero en el silencio del restaurante sonó como un trueno. Una santa y completa idiota. ¿Qué dices, vieja? Frunció el ceño Heriberto. Eufemia no miraba a su hijo. Solo miraba a Casimira. 10 años te vi matarte. Cargar ollas. Lavándome, alimentándome, aguantando sus borracheras. Y guardé silencio porque me daba vergüenza. Vergüenza de haber criado a un hijo así. Vergüenza de ser una carga. Metió la mano en el profundo bolsillo de su abrigo. Heriberto se tensó. ¿Qué buscas ahí? Eufemia sacó un viejo grabador de casete. El mismo que Casimira le había comprado 5 años atrás para escuchar audiolibros cuando la vista le fallaba. ¿Te acuerdas, Casimira? Preguntó, acariciando el plástico gastado. Pensabas que escuchaba novelas. Pero los escuchaba a ellos. Pulsó un botón. Se oyó un chisporroteo y luego. La voz de Heriberto. Clara, nítida, engreída, me da igual esa firma. ¿Quién la va a revisar? Casimira es una tonta, ni se va a enterar. Y cuando venga el banco, el departamento ya estará vendido. Yo me llevo la plata y la deuda queda en ella. Que lo pague. Está acostumbrada. Luego, la voz de Camila, ¿y tu mamá? Ella ve todo. ¿Qué va a ver? Un vegetal. Ahí tirada, babeando. Se morirá pronto, vendemos el departamento y nos vamos a Cancún. Heriberto palideció. Se quedó allí, con la boca abierta, mirando aquel pequeño aparato negro como si fuera una serpiente venenosa. Camila dejó de masticar, su teléfono cayó sobre la mesa. «Apágalo», gritó Heriberto, lanzándose hacia su madre. «No te atrevas». Casimira saltó y se puso delante de Eufemia. Pancracio llegó también de inmediato, su mano firme cayó sobre el hombro de Heriberto para frenarlo. «Y eso no es todo», dijo Eufemia sin soltar el grabador. «Hay muchas grabaciones, Heriberto. Como cuando me robabas del monedero. Como cuando ensayaste la firma 3 noches seguidas.
Como cuando arreglaste con el constructor que te pagara en efectivo por fuera. Respiró hondo. Le costaba hablar, pero ya no podía callar. Perdóname, Casimira, por la almohada. Perdóname por echarte. No podía decirte nada. Él puso micrófonos en mi cuarto, pensaba que yo no sabía. Si te susurraba una sola palabra, no sabría. Eufemia rompió a llorar. Lágrimas secas, silenciosas. Tenía que hacerme monstruo. Tenía que herirte tanto que huyeras, que nos odiaras y no volvieras jamás. Solo así podía salvarte del pozo de la deuda. Yo sabía del préstamo. Sabía que contábamos los días. Casimira cayó de rodillas frente a ella y abrazó sus piernas delgadas. Mamá, ¿entonces sí te hacías la inválida? ¿Podías caminar desde hace tiempo? ¿Cuánto tiempo llevabas entrenando? Mal, hija, muy mal. Eufemia le acarició la cabeza con la mano temblorosa. Con el bastón, pegada a la pared. Cuando él no estaba, practicaba. Sabía que llegaría el día en que tendría que levantarme para protegerte. Heriberto, saliendo del SOC, volvió a llenarse de rabia. Zorras. Se pusieron de acuerdo. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero encontró miradas frías del personal. ¿Y de qué me sirven sus grabaciones? Eso no vale como prueba. El juez no la acepta. Quizá el juez no, respondió Eufemia con calma. Pero Hacienda sí se va a interesar. Y también los tipos a los que les pediste dinero para jugar. Ellos van a querer escuchar dónde metiste su plata. Porque les dijiste que tu mujer lo robó. Y aquí en la cinta se oye clarito cómo presumes de esconder el efectivo en el taller. En la fosa, bajo las llantas viejas. Heriberto se quedó inmóvil. Su rostro se volvió ceniza. ¿Cómo? Graznó. Soy tu madre, respondió Eufemia. Lo oigo todo. Incluso cuando duermo. Casimira se levantó. Tomó el grabador de manos de su suegra. Ahora era suyo. Una pequeña caja que contenía su libertad. Se volvió hacia su marido. Ya no sentía miedo. Ni siquiera lástima. Solo una lucidez fría, decisiva. Muy bien, Heriberto, dijo con un tono que no admitía réplica. Tienes una opción. ¿Qué opción? Bufó él, aunque el pánico ya palpitaba en sus ojos. O voy con estas grabaciones y con la denuncia por falsificación de firma a la policía. Y envío una copia a tus acreedores. Heriberto tragó saliva. La nuez le subió y bajó bruscamente. O vamos al notario. Ahora mismo. Redactas una confesión completa de que falsificaste mi firma. Traspasas el taller a mi nombre, como compensación por el daño moral y por todo el dinero que invertí en ti durante 10 años. Y desapareces de mi vida. Para siempre. ¿El taller? Aulló él. Es lo único que me queda. El departamento ya lo vendí. Vendiste el departamento para pagar tus deudas, dijo Casimira con dureza. Y el taller lo entregarás para no ir preso. Decide. Tienes un minuto. Camila se levantó lentamente de la mesa. Miró a Heriberto, su cara sudorosa, torcida por el miedo, sus manos temblorosas. Dijiste que lo tenías todo controlado, dijo con desprecio. Dijiste que ella era tonta. Y el idiota eres tú. Agarró su bolso. Me voy. Camila, espera. Gritó Heriberto. Vamos a arreglarlo. Arréglalo tú solo, perdedor, dijo sin girarse y salió sin siquiera dar un portazo. Heriberto quedó solo. En medio de un restaurante ajeno, bajo las miradas de la esposa traicionada y de la madre a la que subestimó. Miró la grabadora en manos de Casimira. Miró el rostro severo de Eufemia. Y sus hombros cayeron. Se desinfló como un globo pinchado. Está bien, susurró. Vamos al notario. Casimira asintió. Se volvió hacia Pancracio. Necesito ausentarme un par de horas. Por supuesto, Casimira, respondió él con respeto. Tómate el tiempo que haga falta. Ella se acercó a Eufemia y la ayudó a levantarse. Vamos,
mamá. Aún nos queda mucho por hacer. Salieron los tres del restaurante. Casimira sostenía a su suegra del brazo y Heriberto caminaba detrás, encorvado, miserable. Afuera brillaba el sol. Era un sol de primavera, implacable con la mugre y la nieve derretida. Pero Casimira solo veía el cielo limpio. Inspiró hondo. El aire olía a libertad. Una libertad verdadera, ganada con dolor, pero ahora definitiva. No quiso esperar al notario en la calle. Sabía que Heriberto intentaría escapar en cuanto oliera una oportunidad. Vamos al departamento, ordenó, abriendo la puerta del taxi. Ahí están los documentos del taller. Los recogemos y directo a la oficina. Heriberto quiso protestar, pero la mirada dura de Eufemia le cerró la boca. Se sentó en silencio en el asiento delantero. El departamento los recibió con un eco hueco. En esos días, Heriberto había vendido casi todos los muebles. Solo quedaban la mesa de cocina, 2 sillas y un viejo sofá donde Casimira había dormido incontables noches vigilando a la enferma. En el suelo había cajas de pizza vacías y botellas. Olía a encierro y abandono. Casimira entró a la cocina. Pasó la mano por la mesa, quitando una capa de polvo. Ahí había pasado miles de horas, cortando, mezclando, amasando. Ahí había llorado en silencio. Ahí había soñado. Ahora era solo un lugar ajeno, sucio. Siéntate, le ordenó a Heriberto. Él se dejó caer, encorvado. Eufemia tomó asiento frente a él, apoyándose en su bastón. Casimira sacó la grabadora del bolso y la puso en medio de la mesa. Alia me lo contó todo, comenzó en voz baja. Lo de la firma falsa. Lo de que planeabas cargarme la deuda. Lo de que vendiste el departamento a escondidas de tu madre. Heriberto calló, mirando la mesa. Dime solo una cosa, Casimira se inclinó hacia él. ¿Por qué? Yo te quería. Vivía por ti. De verdad me merecía. ¿Esto? Heriberto alzó la vista. Tenía lágrimas. Llantos borrachos y lamentables de un hombre acorralado por su propia codicia. Solo quería vivir, Casimira jadeó. Vivir como la gente. Todos con autos, vacaciones, mujeres jóvenes. ¿Y yo? El taller, una madre inválida y tú con tus tamales. Me asfixiaba. ¿Y por eso decidiste matarme? Preguntó ella. Porque una deuda de decenas de miles de dólares es un asesinato. Sabías que no podría pagarla. Sabías que me meterían presa. Pensé. Pensé que eras fuerte. Que saldrías adelante. O voy con estas grabaciones y con la denuncia por falsificación de firma a la policía. Y envío una copia a tus acreedores. Heriberto tragó saliva. La nuez le dio un tirón brusco. O vamos al notario. Ahora mismo. Escribes una confesión completa de que falsificaste mi firma. Traspasas el taller a mi nombre, como compensación por el daño moral y por los 10 años que invertí en ti. Y desapareces de mi vida. Para siempre. ¿El taller? Graznó él. Es lo único que me queda. El departamento ya lo vendí. Vendiste el departamento para tapar tus deudas, dijo Casimira con dureza. Y el taller lo entregarás para no ir a prisión. Decide. Tienes 1 minuto. Camila se levantó despacio. Miró a Heriberto, su rostro sudoroso, deformado por el miedo, sus manos temblorosas. Tú dijiste que lo tenías todo bajo control, dijo con desprecio. Dijiste que ella era tonta. Y el tonto eres tú. Tomó su bolso. Me largo. Camila, espera. Gritó Heriberto. Vamos a arreglarlo. Arréglalo tú solo, fracasado, soltó, saliendo sin siquiera cerrar la puerta. Heriberto quedó solo. En medio de un restaurante ajeno, frente a la esposa traicionada y a la madre que menospreció. Miró la grabadora en manos de Casimira. Miró la expresión severa de Eufemia. Y sus hombros cayeron. Se desinfló como un globo pinchado. Está bien, susurró. Vamos al notario. Casimira asintió.
se volvió hacia Pancracio. Necesito ausentarme un par de horas. Por supuesto, Casimira, respondió él con respeto. Tómate el tiempo que necesites. Ella ayudó a Eufemia a levantarse. Vamos, mamá. Aún tenemos mucho por hacer. Salieron los tres. Casimira sostenía a su suegra del brazo, Heriberto caminaba detrás, encorvado y miserable. Afuera brillaba el sol. Era un sol de primavera, implacable con la suciedad y la nieve derretida, pero Casimira solo veía el cielo azul. Inspiró hondo. El aire olía a libertad. Una libertad verdadera, sufrida, pagada con años de dolor, pero ahora definitiva. No quiso esperar al notario en la calle. Sabía que Heriberto huiría en cuanto pudiera. Vamos al departamento, ordenó, abriendo la puerta del taxi. Allí están los papeles del taller. Los recogemos y directo a la oficina. Heriberto quiso protestar, pero la mirada dura de Eufemia lo obligó a callar. Subió al asiento delantero sin rechistar. El departamento los recibió con un eco vacío. En unos días, él había vendido casi todos los muebles. Solo quedaban la mesa de cocina, 2 sillas y el viejo sofá donde Casimira había dormido tantas noches vigilando a la enferma. En el suelo había cajas de pizza, botellas. El aire olía a encierro. Casimira entró en la cocina. Pasó la mano por la mesa, quitando una capa de polvo. Allí había pasado miles de horas, cortando, mezclando, amasando. Allí había llorado en silencio. Allí había soñado. Ahora no era más que un lugar ajeno, sucio. Siéntate, ordenó a Heriberto. Él se dejó caer. Eufemia se sentó frente a él, apoyándose en su bastón. Casimira colocó la grabadora en medio de la mesa. Alia me lo contó todo, dijo en voz baja. La firma falsa. Que planeabas cargarme la deuda. Que vendiste el departamento sin que tu madre lo supiera. Heriberto bajó la vista. Dime solo una cosa, Casimira se inclinó hacia él. ¿Por qué? Yo te quería. Vivía por ti. ¿De verdad merecía esto? Heriberto alzó la mirada. Tenía lágrimas. Llantos tristes de un hombre acorralado por su propia avaricia. Solo quería vivir, Casimira jadeó. Vivir como la gente. Todos con carros, vacaciones, mujeres jóvenes. ¿Y yo? El taller, una madre inválida y tú con tus tamales. Me asfixiaba. ¿Y por eso decidiste matarme? Preguntó ella. Porque una deuda así es un asesinato. Sabías que no podría pagarla. Sabías que me meterían presa. Pensé que eras fuerte. Que saldrías adelante. Casimira dejó escapar una risa amarga. Salí adelante. Pero no gracias a ti. Sino a pesar de ti. Puso delante de él una hoja en blanco y un bolígrafo. Escribe, yo, Vargas Heriberto, reconozco haber falsificado personalmente la firma de mi esposa. Heriberto tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que las primeras letras parecían una cardiografía. Escribió durante largo rato, sorbiéndose la nariz, lanzando miradas temerosas a la grabadora. Cuando terminó, Casimira tomó la hoja, la leyó, la dobló y la guardó. Ahora los documentos del taller. Él señaló en silencio una caja del pasillo. Casimira encontró la carpeta. Bien, dijo. Vamos al notario a firmar la cesión. Y luego recoges tus cosas y te vas. El departamento está vendido, darás tú mismo las llaves a los nuevos dueños. Vivirás con Alia, aceptó acogerte. Pero solo en la alfombra de la entrada. Y trabajarás de cargador para pagarle la comida. Casimira. Él intentó tomarle la mano. Podemos arreglarlo. Cambié. Entendí. Somos familia. Casimira retiró la mano. Ya no hay familia, Heriberto. La vendiste. Por unos aretes para tu amante y por la ilusión de una vida bonita. Lo miró por última vez. Sin ira. Solo un cansancio infinito. No te guardo rencor.
El rencor requiere fuerza, y no pienso gastar ni una gota más en ti. Para mí estás muerto. Se volvió hacia Eufemia. Vamos, mamá. Es hora. Eufemia se levantó con esfuerzo. Al pasar junto a su hijo, se detuvo y le puso la mano en el hombro. Heriberto se estremeció, esperando un insulto. Vive, hijo, dijo en voz baja. Vive y recuerda lo que hiciste. Ese será tu castigo. Salieron del departamento, dejando a Heriberto solo entre paredes vacías, a solas con el eco de su vida destruida. Pasaron 8 meses. Todo había cambiado. Casimira trabajó medio año en Ciudad Vieja, reunió capital inicial y encontró un local diminuto, una antigua florería, en un barrio tranquilo. Pancracio ayudó con proveedores, Alia con los papeles. El oro de Eufemia seguía guardado. Casimira juró no tocarlo salvo en emergencia extrema. Era su paracaídas. La primavera llegó cálida. Las lluvias cesaron rápido, y el aire olía a renacer. En la esquina de una calle tranquila colgaba ahora un letrero sencillo pero acogedor, Cocina de Eufemia. Dentro olía a masa de maíz, caldo de carne y cilantro. El sol llenaba el pequeño comedor, jugueteando sobre las mesas cubiertas con manteles a cuadros. Casimira estaba detrás del mostrador, extendiendo otra tortilla. Sus manos se movían con soltura, sin la pesadez del trabajo forzado. Ahora era arte. En la esquina, junto a la ventana, Eufemia estaba sentada en un sillón blando. Ya no se escondía detrás de una enfermedad. Sentada erguida, con un suéter bonito, armaba empanadas de queso con movimientos lentos pero precisos. Casimira la llamó sin levantar la vista. Se acaba la masa. Ahora voy, mamá, respondió ella. Se acercó a la ventana, secándose las manos. Afuera, la vida corría, gente apurada, risas, discusiones. Casimira miró sus manos. En su dedo anular ya no había anillo. Solo quedaba la marca pálida, casi borrada por el sol. Era libre. Tenía su propio negocio, pequeño pero suyo. Tenía una madre del alma, una mujer capaz de traicionar a su propio hijo para salvarla. Vivían en un pequeño apartamento alquilado, tomaban café con canela por las noches y veían comedias antiguas. Todo parecía bien. Incluso perfecto. Heriberto había desaparecido, perdido en la multitud gris, trabajando en almacenes. Alia llamaba a veces, decía que bebía, pero tranquilo. Y aún así, a veces Casimira despertaba por la noche con un hueco en el pecho. La victoria no había traído euforia. Había traído paz, sí, pero una paz con sabor a ceniza. Perdió 10 años. Perdió la fe en que el amor puede arreglarlo todo. Perdió la capacidad de confiar en los hombres, quizá para siempre. Se acercó a Eufemia, puso una mano sobre su hombro. ¿Cansada? No, sonrió la anciana. Me gusta. Me siento viva. Casimira le devolvió la sonrisa. En el alféizar, junto a la maceta del geranio, yacía un pequeño cojín. El mismo. Recocido, en una funda nueva de seda bordada con flores. Estaba allí como un recordatorio. Como un talismán. A veces, un golpe en la cara es la única forma de despertar. A veces necesitas que te echen al frío para que encuentres tu propio hogar cálido. La campanilla de la puerta tintineó. Buenas tardes. Se oyó una voz alegre. Para nosotros, 3 porciones de sus especialidades, por favor. Casimira se acomodó el delantal, inhaló el olor de la harina y la frescura. Buenas tardes. Dijo, saliendo a recibir a los clientes. Pasen. Hoy están especialmente deliciosas. La vida continuaba. Tranquila, sencilla, auténtica. Y en esa sencillez había más felicidad que en todos los castillos de oro del mundo. Queridos oyentes, así termina la historia de Casimira. Una historia de traición, de dolor, pero sobre todo, de la fuerza del espíritu humano. ¿Saben? Mientras leía estas líneas, a mí mismo se me encogía el corazón. Porque cuántas veces, como Casimira, soportamos,
perdonamos, esperamos que nuestro amor y cuidado transformen a una persona. Nos entregamos por completo, creyendo que eso es la felicidad familiar. Y a cambio recibimos cálculo frío y una puñalada por la espalda. Pero, ¿hizo bien Casimira al cerrar los ojos tanto tiempo? ¿No se convirtió su sacrificio en el terreno fértil donde creció el egoísmo de Heriberto? Es una pregunta difícil. Y aún más difícil es la pregunta sobre Eufemia. ¿Podrían ustedes, como ella, fingir ser el enemigo para salvar a alguien querido? ¿Interpretar el papel del monstruo por amor? Escriban en los comentarios qué piensan. ¿Hizo bien Casimira al dejar ir a su marido sin venganza? ¿Serían capaces de perdonar a la suegra por semejante y cruel espectáculo? Me importa mucho conocer su opinión. Vamos a debatirlo juntos. Si esta historia les conmovió, si los hizo reflexionar o simplemente empatizar, por favor den un me gusta a este video. Es la mejor recompensa para mí. Suscríbanse para no perderse lo que viene, porque la vida nos regala tramas más intensas que cualquier película. Les deseo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventanita. Por favor, hagan clic en ella, allí encontrarán otras de nuestras historias más interesantes. Cuídense y cuiden a sus seres queridos.